Y el día de hoy paga el precio de este retraso legal, cultural y educativo el gran curandero Lauro Inostroza García, chamán reconocido internacionalmente. Se le acusa de atentar contra la salud social a una persona que ha dedicado su vida entera a sanar personas. Ya fue detenido por la supuesta posesión de dimetiltriptamina, conocida como DMT. Lo que en realidad él traería consigo es ayahuasca. Es un arrebato a sus derechos humanos y además a su condición especial de indígena. Lauro es uno de los más grandes antropólogos que ha dado la historia de México y de Perú. Así como lo escuchas, tu cerebro y mi cerebro son capaces de generar esta sustancia que es considerada como ilegal. Si usted se hace un té con hojas de naranja o una agüita de limón, en teoría podría ser considerado un narcotraficante. Eso implicaría también, por ejemplo, que mi mamá, que tiene un árbol de limones en su casa en Morelos, es una delincuente. Criminalizar sus rituales y sus medicinas tradicionales es denigrante y atenta contra sus derechos humanos. Para que este tipo de leyes existan y avancen, necesitamos permitir que personas como Lauro trabajen en libertad con sus herramientas. Los pueblos originarios de América, nuestros hermanos indígenas, siguen siendo víctimas de una sociedad que no ha logrado ser incluyente, empática y comprensiva. A pesar de los 200 años de la supuesta libertad de nuestras naciones americanas, a nuestros hermanos de sangre se les siguen coartando sus libertades. Y el día de hoy paga el precio de este retraso legal, cultural y educativo el gran curandero Lauro Inostroza García, quien es investigador, líder cultural, médico tradicional y chamán reconocido internacionalmente por distintas comunidades indígenas del mundo y reconocido también por organismos internacionales e instituciones académicas de todo el planeta. Se le acusa de atentar contra la salud social a una persona que ha dedicado su vida entera a estudiar sobre la medicina natural, promover e investigar sobre el uso de las plantas y técnicas de salud mental. Lauro es una persona que ha logrado juntar en un mismo espacio psicólogos, científicos, antropólogos, psiquiatras, con personas de distintas comunidades indígenas del mundo para que compartan e intercambien su conocimiento a través de conversatorios y charlas que han dejado huella importante en el mundo de la ciencia, la antropología y la medicina. El día de hoy te quiero contar su caso, qué es lo que tiene que ver contigo aun si no conoces mucho del tema y cómo es que puedes ayudar para que Lauro alcance su justa libertad. Y a las autoridades mexicanas competentes les pido dediquen unos minutos de su atención, pues estamos frente a la oportunidad de lograr un cambio cultural y humano en una sociedad que busca el día de hoy desesperadamente la inclusión, especialmente para esas personas que han sido relegadas durante cientos de años. Es perfectamente posible la liberación de Lauro por la vía legal si prestamos atención a los hechos. Lauro Inostroza García fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a finales de septiembre de este año, 2022, por la supuesta posesión de dimetiltriptamina, conocida como DMT. Si es que acaso Lauro traía algo consigo, cosa que no podemos confirmar, lo que en realidad él traería consigo es ayahuasca. La ayahuasca y el DMT no son la misma cosa. La ayahuasca es uno de los brebajes sagrados y medicinas más antiguas, sobre todo en las comunidades amazónicas, que el maestro Lauro Inostroza utiliza para su propio estudio, su bienestar, su nutrición y salud. Este brebaje es un producto natural diseñado por los seres humanos y por las comunidades en el Amazonas, y a pesar de su antigüedad, es una de las tecnologías más sofisticadas que ha logrado diseñar la humanidad. Se utiliza para diagnosticar y sanar un sinfín de enfermedades físicas, mentales, espirituales y sociales. La ayahuasca es parte de sus tradiciones, su farmacología, su desarrollo cultural, económico y social, y se prepara principalmente con dos plantas, la liana de la ayahuasca y el arbusto de la chacruna o chacuruna. Más adelante en este video te voy a explicar por qué la ayahuasca y el DMT no son la misma cosa, para que quede claro que Lauro no se dedica a la introducción de sustancias ilegales a nuestro país, y en cambio, cómo restringirle su paso a Lauro con sus herramientas de trabajo es un arrebato a sus derechos humanos y además a su condición especial de indígena. Pero primero, ¿quién es Lauro y por qué se ha convertido en un estandarte internacional de los conocimientos indígenas? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante su liberación? Nuestro amigo y maestro Lauro Inostroza es de origen quechua, su lengua natal es runa simi, y creció desde niño utilizando y conociendo el uso de las plantas y distintas herramientas naturales para el bienestar humano, así como técnicas ancestrales que son patrimonio invaluable para nuestra humanidad. Años más tarde, Lauro llegó a México para estudiar y culminando su carrera en estudios doctorales en antropología. Durante todos estos años, Lauro se ha dedicado a encontrar espacios y darle voz a comunidades como son la purépecha, inca, wixárika, mal conocida como huichol, shipibo, mexica, rarámuri, entre muchas otras.
Ha tenido la oportunidad de abrir espacios de conversatorios para todas estas comunidades e incluso entregó el bastón de mando al licenciado Marcelo Ebrard durante su gestión como jefe de gobierno en la Ciudad de México. También Lauro es cofundador del INTAMPAC, una asociación civil que desde hace muchos años se dedica y tiene como misión ofrecer soluciones de salud, organizar congresos, ceremonias, promover la cultura, la ciencia, la tecnología y además, como dice su acta constitutiva, importar y exportar productos naturales, industrializados y semi-industrializados inherentes al trabajo de la medicina tradicional y el chamanismo. Esto incluye perfumes, amuletos, talismanes, aguas consagradas, piedras, sahumerios, sales, cortezas, líquidos preparados propios del chamanismo, utensilios de uso ritual, ceremonial, entre otros. Así lo estipula la Escritura 7768 de la Notaría 210 de la Ciudad de México. Lauro, amigos míos, ha exportado nuestra cultura mexicana y la cultura peruana a distintos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia y la India, además de todo Sudamérica, y ha publicado más de 10 libros, artículos, revistas en materias de salud humana, antropología y cultura. Lauro no es una persona popular o famosa en los medios masivos, ese realmente no es su fuerte. Pero estamos hablando de uno de los más grandes aportadores en materia de salud y cultura, y sin lugar a dudas podemos confirmar que Lauro es uno de los más grandes antropólogos que ha dado la historia de México y de Perú. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lauro hace varios años, en un momento en mi vida en el que había depresiones y ataques de ira que estaban fuera de mi control. Y gracias a él y a su compañía y a sus conocimientos logré tener importantes avances en el progreso de mi salud mental. Y posteriormente Lauro me recibiría como su alumno y actualmente somos colegas. Realmente mi caso no es importante, simplemente lo pongo aquí para ilustrar que esta historia, la mía, se parece a la de cientos de personas que se han atendido con Lauro a través de sus técnicas y de sus medicinas tradicionales. Y para que quede claro que durante décadas Lauro se ha dedicado a sanar y ayudar personas que tienen malestares físicos, malestares psicológicos, traumas, adicciones y un sinfín de padecimientos. Se le acusa de atentar contra la salud social a una persona que ha dedicado su vida entera a sanar personas. Nuestro mundo moderno está cometiendo el gravísimo error de privar de su libertad a una de las personas más expertas en el mundo de la ayahuasca, que ha sido entrenado por famosos y prominentes chamanes del Amazonas, como es el caso de Martín Muñoz, un chamán shipibo del Amazonas que compartió con Lauro vastas experiencias. Lauro ha llevado este tipo de conocimientos a universidades como son la UAM de Toluca, la Universidad Autónoma de Chapingo, el TEC de Monterrey, entre muchas otras de Estados Unidos y Europa. Y si hablamos de sustancias nocivas, realmente él ha llevado toda esta información a estos espacios públicos para promover la salud y sacar a los jóvenes y alejarlos de la probabilidad de que se acerquen a las sustancias nocivas o de que caigan en adicciones. A todo esto hay que sumarle que la ayahuasca no está fiscalizada en México y que de hecho en Perú es considerada patrimonio inmaterial y cultural del país. La ayahuasca y el DMT no son lo mismo. Ayahuasca no es una droga. La ayahuasca es una medicina tradicional cuyos compuestos han sido integrados de manera forzada en la nomenclatura de las leyes de salud en distintos países. Te explico a continuación cómo es que esto sucedió. Según el Dr. Rick Strassman, quien es líder mundial en la investigación del DMT, se trata de una sustancia psicoactiva que es autogenerada por nuestro cerebro humano y que además es contenida en cientos de distintas especies vegetales y animales. Así como lo escuchas, tu cerebro y mi cerebro son capaces de generar esta sustancia que es considerada como ilegal. Bajo este criterio, tu cuerpo y mi cuerpo serían una máquina biológica capaz de generar sustancias o estupefacientes que son ilegales. Nuestra simple existencia nos convierte en una máquina de ilegalidad. Esta información fue posteriormente en 2014 y en 2019 confirmada por estos investigadores que te estoy poniendo aquí abajo. Y también en el año 2013, el Journal of Agricultural and Food Chemistry de la Sociedad Americana de Química publicó que los árboles de cítricos contienen DMT, y aunque todavía no se comprende al 100% cuál es la función que el DMT tiene en estas plantas, lo cierto es que si usted posee un árbol de naranja o de limón, teóricamente podría ser puesto tras las rejas por la posesión de DMT. Las personas que compran y distribuyen sus frutas en el mercado podrían ser puestas tras las rejas por posesión de DMT. Si usted se hace un té con hojas de naranja o una agüita de limón, en teoría podría ser considerado un narcotraficante. Oyéndome a un ejemplo demasiado extremo, si usted lleva a un niño en brazos, usted sería un portador ilegal de DMT.
debido a que el líquido cefalorraquídeo, es decir, el cerebro de este niño, es capaz de producir DMT. Probablemente en este punto estás pensando que esto es una locura. ¿Cómo es posible que sea ilegal una sustancia que está en todos lados? ¿Esto debería preocuparnos? Sí, debería preocuparnos el retraso legal. El DMT es una sustancia que fue fiscalizada en el año de 1971 en el convenio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, misma que se usó en México posteriormente para aplicarla en sus propias leyes. 50 años después se descubre que el DMT está en todos lados y el resultado de esto es simple y sencillamente que vivimos en un absurdo legal internacionalmente. Las leyes de hoy están retrasadas 50 años respecto de la medicina moderna y están retrasadas por lo menos 2000 o 3000 años respecto del uso tradicional de la ayahuasca. Pero de hecho este mismo organismo distingue entre DMT y ayahuasca. La JIFE, perteneciente a las Naciones Unidas, distingue las sustancias en un estado de compuestos aislados y sintéticos de los compuestos vegetales que pueden contenerlos, como es el caso de la ayahuasca. Es decir, desde su descripción ya se está asumiendo que la síntesis o el aislamiento del DMT es una cosa completamente distinta que la medicina tradicional. Y este organismo en el año 2012 llegó a esta conclusión. En la actualidad no hay ninguna planta, ni siquiera las que contienen ingredientes psicoactivos, que esté sujeta a fiscalización con arreglo al convenio de 1971, aunque en algunos casos los ingredientes activos que contienen pueden estar sometidos a fiscalización internacional. Esto que acabo de decir es la clave para la liberación del lauro. Aunque se comprende que las plantas que componen la ayahuasca pueden llegar a contener DMT, se asume que como sustancia es algo distinta que el DMT puro. De la misma manera que un ser humano no es DMT, aunque su cerebro produzca DMT. De la misma manera que un árbol de limones o un árbol de cítricos, ¿sí?, no es lo mismo que el DMT. Simple y sencillamente son organismos vivos capaces de generar esa sustancia. La ayahuasca es exactamente lo mismo, es simple y sencillamente la fusión de plantas que coincidentemente tienen el DMT. Pretender o asumir que una persona en posesión de la ayahuasca está ejerciendo un acto ilegal solo porque está transportando sus plantas implica que todas las personas vivas en este planeta estaríamos cometiendo un delito, porque todas las personas somos también un organismo vivo que produce DMT. Eso implicaría también, por ejemplo, que mi mamá, que tiene un árbol de limones en su casa en Morelos, es una delincuente. Para fines prácticos, lingüísticos y biológicos, ayahuasca y DMT simple y sencillamente no son la misma cosa. Antes de continuar con esta conversación, me gustaría pedirte, por favor, que una vez que termines de ver este video, ingreses a laurolibre.org y dejes tu firma digital con tu nombre y tu correo para que podamos extender a las autoridades mexicanas un documento que demuestre el apoyo de nuestra sociedad para la libertad de nuestro hermano Lauro. Tampoco pretendemos someter a presión a ninguna autoridad mexicana, simple y sencillamente es una demostración de que nuestra sociedad comprende esto que estamos hablando y le importa la liberación de nuestro hermano Lauro. Por favor, ayúdanos a juntar suficientes firmas. Entra a laurolibre.org. Ahí puedes ver el video completo que explica su caso, además de una serie de documentos que te van a ayudar a entender perfectamente cómo es el caso de la ayahuasca, de qué se trata, y vas a encontrar información muy útil, muy importante y muy nutritiva para que la puedas revisar. Ahora vamos un paso más allá de la ciencia. Quisiera que hablemos y que entendamos el valor de la ayahuasca a nivel cultural y que entendamos por qué es un error homologar ayahuasca y DMT. Para empezar, decirle a las comunidades indígenas creadoras de la ayahuasca que su medicina es una droga o un estupefaciente psicotrópico clase 1 es simple y sencillamente un insulto. En la cosmovisión de la comunidad Shipibo del Amazonas, por ejemplo, la ayahuasca es considerada una medicina viva. ¿Por qué viva? Porque según su cosmovisión, en ella viven los espíritus de los abuelos, las abuelas, las plantas, los animales. En ella viven los espíritus de los murallas, de los chamanes antiguos. Y de hecho en su lengua o en la lengua nativa de Lauro no existe un término idéntico que signifique exactamente lo mismo que droga o estupefaciente. Estas palabras son completamente traídas del mundo occidental y de la modernidad. Para ellos no existe la palabra droga o estupefaciente porque no hacen drogas o estupefacientes, simple y sencillamente hay alimentos y medicina en sus comunidades. Esta terminología moderna aplicada a sus medicinas tradicionales es una vez más una imposición forzada de la lengua. Es una vez más aplastar su lengua y sus derechos de comunicación y sus derechos nativos y lingüísticos. Y no olvidemos, y creo que estamos todos de acuerdo, en que de entrada el hecho de haber obligado a todas estas comunidades
a que tuvieran que adaptarse al español ha sido un acto criminal desde hace siglos. No podemos persistir en ese ejercicio. Para ellos, el dictamen sobre su medicina como droga o estupefaciente simple y sencillamente es hacerlos a un lado, como si su lengua no valiera, como si su entendimiento del mundo no tuviera una cabida en este planeta. Pedirles que cataloguen un brebaje sagrado como algo malo es someterlos de nuevo a una conquista cultural, es aplastar su dignidad humana. Ahora, no se trata meramente de una traducción lingüística, también debemos comprender que su sistema cognitivo es distinto que el nuestro, su manera de comprender el mundo, su cognición frente a la realidad es distinta que la que conocemos, porque ellos crecen en una realidad distinta que la nuestra. Criminalizar sus rituales y sus medicinas tradicionales es denigrante y atenta contra sus derechos humanos. ¿No se supone que las leyes están para el resguardo del bienestar y la diversidad humana? En el momento en el que la ayahuasca es forzada dentro de la nomenclatura prohibitiva de nuestras leyes, el mensaje que se le da a estas comunidades es que su vida espiritual no vale, que su medicina es meramente un líquido que se puede meter en una probeta y están prohibidos por eso. Es una desgracia que nuestra modernidad los trate así. La ayahuasca es una medicina viva. Lo verdaderamente criminal es querer quitárselas. Voy a tratar de hacer una analogía muy atrevida solamente para ejemplificar. Vamos a utilizar el tequila como ejemplo. Los mexicanos amamos el tequila. Ahora echa a volar tu imaginación durante unos minutos. Imagínate que un día llegara una raza a conquistarnos y nos dijera que el tequila ahora está prohibido porque tiene fenoles volátiles, porque ellos lo metieron en un laboratorio y descubrieron que el tequila tiene fenoles volátiles y a ellos eso les parece peligroso, así que ahora el tequila está prohibido. Tú y yo sabemos que el tequila no es fenoles volátiles. Posiblemente los estudios de laboratorio eso digan, posiblemente uno de los compuestos que tiene el tequila sea el fenol volátil, pero eso no quiere decir que tequila y fenoles volátiles son la misma cosa. Su campo semántico es diferente, su nomenclatura es diferente, incluso su lingüística y su campo cognitivo pertenecen a áreas de conocimiento humano totalmente distintos. Entonces, ¿qué cosa sí es el tequila? El tequila es cultura, historia, gastronomía, arte. El tequila es agave, también es una planta sagrada. El tequila es economía, cine, mariachi, fiesta, industria. El tequila es vida, el tequila es México. Pues algo muy similar es la ayahuasca y de hecho el gobierno de Perú ha reconocido a la ayahuasca como patrimonio inmaterial de la cultura. ¿Por qué? Porque la ayahuasca es historia, es cultura, es arte, música, gastronomía, es medicina, plantas sagradas, economía, música, tradiciones. Creo que puedes entender para dónde voy. La ayahuasca no es simple y sencillamente un líquido que está en un vasito. La ayahuasca no es simple y sencillamente un líquido que causa efectos en el ser humano. Y nuestro mundo moderno ha cometido el gravísimo error de creer que la ayahuasca es simple y sencillamente un líquido que es legal o ilegal por uno de sus componentes. ¿Qué forma tan inhumana y tan incapaz de comprender? De todo esto, la conclusión que podemos sacar es que si es que acaso Lauro llevaba algo el día que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no sería DMT, sería ayahuasca. Y reitero, la ayahuasca no está fiscalizada, ni siquiera está nombrada en las leyes de México. Pero más allá de lo técnico, que ni siquiera concierne a nuestros hermanos indígenas, en realidad nosotros tenemos que comprender lo que ellos llevan en su bolso. Nosotros tenemos que dar el paso hacia entender que lo que ellos llevan desde su cosmovisión es un brebaje sagrado, es una medicina viva, es una bebida sagrada portadora de conocimiento ancestral. Decirle a estas comunidades que no es cierto, que lo que tienen es DMT y que está prohibido, es simple y sencillamente aplastar su dignidad cultural y humana. Estos son algunos de los derechos humanos que le estaríamos quitando a Lauro: su libertad de religión y de creencia, su derecho de igualdad ante la ley, los derechos que tienen las minorías para ser comprendidos y representados, su derecho a trabajar, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia, el derecho de los autores a recibir intereses morales y materiales por sus obras, y la libertad para realizar investigaciones científicas y actividades creativas. Todos estos derechos son garantías defendidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La comunidad nacional e internacional que ve por los derechos de nuestro amigo Lauro, tenemos la certeza, la confianza, la fe de que nuestras autoridades mexicanas reconozcan en algún punto que detenerlo ha sido simple y sencillamente un error, una confusión.
puesto que los derechos humanos del Lauro como quechua de origen están por encima de confusiones legales que aún no han sido refinadas y que no están actualizadas. Y más bien exhortamos a que con su liberación nuestras leyes puedan entrar en la sintonía, en la conversación de poder actualizarse y cada vez estar más cerca de la comprensión de este tipo de fenómenos. Pero, paradójicamente, para que este tipo de leyes existan y avancen, necesitamos permitir que personas como Lauro trabajen en libertad con sus herramientas y nos brinden día con día más información y puedan seguir organizando conversatorios con científicos y con comunidades de pueblos originarios. Tenemos la buena fe y la confianza de que las autoridades a cargo del caso de Lauro tomarán decisiones sobre su libertad apegados a los principios de nuestras leyes, específicamente al principio pro persona ligado a los derechos humanos. Cito el artículo publicado por la Secretaría de Gobernación el 10 de junio de 2016 en su portal en internet. El principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Estimadas autoridades mexicanas, los derechos humanos como indígena, dadas las condiciones en las que vive y creció Lauro, lo protegen para el uso de sus herramientas. Querida sociedad mexicana y autoridades, me retiro con una pregunta simple. ¿Cómo nos verán las generaciones futuras cuando revisen y estudien casos como el de Lauro Inostroza García? ¿Habremos sido humanos y justos o seremos vistos una vez más como aquellos que no pudieron defender la libertad?